Y bueno, pues un mediodía que se fue colando de contrabando, un mediodía, ya pasaron las 12 horas de este lunes 3 de mayo de 2021, un lunes que pinta lindo, aunque el tiempo no nos acompañe del todo, pero de todas maneras vamos a tener una máxima de 23 grados, por lo menos aquí en El Palomar, provincia de Buenos Aires, aquí en Morón, en Morón, con esta antena que llega a un área extensísimo del Gran Buenos Aires, de la capital federal. Vamos a estar en 23 grados, con alguna probabilidad de precipitación, quizás del 51%. Yo no sé cómo llegan a tanta precisión los que pronostican, porque probabilidad de precipitación es 51%, ¿por qué no ponen ,28? Bueno, pero sí, un poquito más de la mitad querrían decir que hay probabilidad de que llueva entonces en el día de hoy, una humedad del 72%, ya estamos en días húmedos, un viento a 8 kilómetros por hora, y es el anuncio de que vienen días donde las temperaturas máximas y las mínimas empiezan a descender. Es decir, empezamos a entrar a la zona donde el invierno comienza a darnos algún tipo de señales, y de estos 23 grados de hoy de máxima, vamos mañana a 17 grados, y de los 10 de mínima del día de hoy, vamos a 6 grados mañana. Y pasado mañana, el miércoles, la máxima 16 y la mínima 5 grados. Quiere decir que vamos viendo una tendencia declinante en las temperaturas, como corresponde a esta época del año. Estamos en pleno otoño y le damos a todos los que nos están escuchando los muy buenos días y la bienvenida a nuestro programa La Brújula. 3 de mayo de 2021, programa número 272. Llegando a las 1100 entrevistas, y entonces le damos los muy buenos días a todos los que están escuchando por Radio La Luna, AM 1140, que se quedaron allí enganchados con los tangos matinales, que son realmente uno mejor que el otro. Hoy escuchamos algunos de Julio Sosa y algunos que realmente son espectaculares. También le vamos a dar los muy buenos días a quienes están entrando ahora o se han quedado a través de la página de internet de www.radiolaluna.com.ar. Muy buenos días a quienes nos siguen en Twitter, en Facebook y a través de todas las aplicaciones. Así que todos muy pero muy buenos días. A disfrutar, que todavía quedan 11 horas y 56 minutos del día de hoy. Y en estas 2 horas de programa que tenemos hasta las 14 horas, espero que la pase de la mejor manera posible y que, como siempre decimos, se vaya con algo en la mochila, es decir, se vaya con enriquecido su patrimonio político-cultural. Podría ser una de las frases. Vamos a verlo. Le damos los muy buenos días a Daniel de Abrantes, que se fue a vacunar. No está con nosotros hoy porque se fue a vacunar. De todas formas, tenemos allí, yo lo estoy viendo, la tribuna repleta de gente en la expectativa que mencione al operador del día de hoy, nada menos que quien nos acompaña desde el 1 de octubre del 2018, Beto Perdomo. Ahí escuchan cómo suena, bárbaro, excelente. Bueno, también le vamos a dar los muy buenos días a Daniel Pérez, el inventor del canal de YouTube La Brújula en la Luna. La Brújula en la Luna, que es un canal de YouTube que crece y crece sin parar, y que, bueno, al cual usted puede suscribirse. ¿Para qué? Básicamente para poder rescatar algunas de las entrevistas que ya hicimos. Por ejemplo, hoy a la mañana, desde Mar Chiquita, me decían cómo llegamos a los 2 reportajes que se le hicieron al capitán de fragata Jorge Sáenz, donde habló sobre cómo el Reino Unido y los Estados Unidos emboscaron a Galtieri y a la Argentina en 1982. Entonces, muy simple, vas allí a La Brújula en la Luna y buscas los reportajes de los 2 reportajes que le hicimos al capitán Jorge Sáenz. Así que, y ahí encuentra todo, porque ahí va a encontrar, imagínense, no sé, cientos de entrevistados. Bueno, muy buenos días, Miguel Pascuale, el que sigue trabajando en la creación de esta incubadora, de este multimedio con finalidad social, un multimedio que no tiene por finalidad el lucro, sino el bien común, el bienestar general. Así que fuerte abrazo, Miguel Pascuale, que sigue trabajando intensamente, y es el que nos ha acercado el día viernes
una cantidad de nombres que después vamos a sistematizar un poquito mejor, de ciudadanos ilustres, ciudadanos ilustres que son ciudadanos ilustres, pero que son una suerte de héroes anónimos, porque no tienen la divulgación de las grandes personalidades, no son rutilantes, pero hacen por la sociedad quizás mucho más que muchos de los que aparecen en los grandes medios de comunicación, que son muy famosos, etcétera, pero que aportan bien poco al bienestar general. Así que gracias, Miguel, por este aporte, y vamos a seguir trabajando en estos ciudadanos que tienen una pasión por la sociedad, que tienen una pasión por los otros, que tienen una sensibilidad especial por los otros. Le damos los muy buenos días a Florencia Videberry, realizadora de los flyers con los cuales difundimos nuestro programa. Así que, Florencia, muy buenos días. También le damos los buenos días a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de AEDO. Qué lindo que se reúna este sector en función también, en general, del bienestar general, porque se trata básicamente de pequeños y medianos comercios, pequeñas y medianas industrias y pequeños o medianos emprendimientos de servicios realizados por profesionales que justamente también en su devenir ayudan al bienestar general. Le vamos a dar los muy buenos días a la doctora Mónica Colunga en Corrientes, que hace posible que nos escuchen a través de Radio Fénix FM 92.1 MHz. Y también lo propio con Gustavo Figini, Elvio Yadanza y Alberto Muñoz, que en Uspallata, Mendoza, allí en las alturas, a más de 2.000 metros, hacen posible que vecinos de aquella localidad de nuestra queridísima provincia de Mendoza nos escuchen a través de Radio La Paquita, FM 88.9 MHz. Una Mendoza que no puede ser un país independiente, como ha dicho Alfredo Cornejo. No. Bueno, los muy buenos días también. ¿Para quién? ¿Para quién si no va a ser para mi mamá? ¿Por qué para mi mamá? Hoy en particular, porque mi mamá cumple 90 años en el día de hoy. 90 años, Así que feliz cumpleaños, Un hermoso 3 de mayo de 2021, De aquel primer 3 de mayo de 1931 han pasado nada menos que 90 años. Mamita. Muy bien, esa es la habilidad de Beto, que está ahí al tanto de todo, Bueno, hoy, así como decimos cosas lindas, también nos toca decir cosas que no son realmente lindas, pero que no podemos dejar de señalar. Hoy nosotros estamos despidiendo, si se quiere, de alguna manera, a Alcir Argumedo. Falleció ayer Alcir Argumedo. Hace exactamente 2 semanas. 2 semanas estuvo hablando con nosotros. Hace 2 semanas estuvo acá en estos micrófonos. Le hicimos un reportaje que también usted lo puede encontrar en YouTube. Quien quiera, yo se lo envío. Y la verdad que parece increíble, porque estábamos hablando también hace apenas 2 semanas. Y la noticia llegó ayer. Lamentablemente estaba pasando un mal momento, esa enfermedad tan fea, aunque cuando uno fallece no sé si es tan importante la enfermedad que lo lleva a la muerte, pero ella sobrellevó una enfermedad durante bastante tiempo, venía peor de lo que nosotros suponíamos, y lamentablemente ayer nos dejó. Sí, necesito recordar a Alcir Argumedo, porque es una socióloga, profesora universitaria, política, referente de muchísima gente, tanto es así que cuando yo mandaba los flyers estaba Alcir Argumedo, un montón de gente me mandaba, che, qué bueno que está Alcira, porque estuvo en más de una oportunidad Alcira en este micrófono, en este programa, y Alcira yo la conozco hace quizás 30 años, la conozco quizás de la etapa en que se constituyó allá por 1992 el Frente del Sur, donde Fernando Pino Solanas fue candidato a senador en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
y la fuerza política a la que yo pertenezco, el Partido Socialista Auténtico, fue promotor de aquella candidatura, fue promotor de aquel frente político y entablamos una excelente relación con quienes entendíamos mejor defendían en aquel momento los intereses de la patria y del pueblo trabajador, de todo el gran pueblo trabajador argentino. Quiere decir que he mantenido a lo largo del tiempo una cordialísima relación con Alcira a lo largo de muchos años, siempre batallando en la misma dirección y sentido, aunque por ahí en lugares distintos, pero siempre más o menos encaminados hacia el mismo objetivo, que es una patria, un espacio geográfico llamado Argentina, con un pueblo que pueda vivir de la mejor forma. Y cuando decimos vivir de la mejor forma, nos referimos tanto a lo material como a lo espiritual. Lo material desde el punto de vista de poder contar con todos los elementos materiales que hacen al buen vivir a esta altura de los tiempos. Buen vivir que tiene que ver lógicamente con la tecnología y tiene que ver con la naturaleza, desde lo material, y desde lo espiritual, la dignidad, el orgullo de pertenecer a un país donde tenemos un proyecto común. Y ya más adelante, ya para el 2007, nos encontramos con Alcira en Proyecto Sur, aquel conglomerado que hicimos, el Partido Socialista Auténtico, del que yo en ese momento era secretario general, la unidad, la Buenos Aires para Todos, que encabezaba Claudio Lozano, que lo vamos a tener este viernes en el programa, y los sectores que venían con Pino, que no venían encuadrados en una fuerza política, sino que venían más vale en la defensa del petróleo argentino, en aquel conglomerado que constituyó el Moreno, que era un movimiento para la recuperación de la energía nacional. Y fuimos a elecciones realmente sin plata y la verdad que hicimos una elección muy, muy linda que nos permitió realmente, la gratificación de haber intervenido con nuestras banderas, haberlas podido levantar hasta la mayor altura y saber que había un sector de la población que respaldaba la ética pública, que respaldaba la honestidad en la función pública, que respaldaba la recuperación de los recursos extraordinarios que tiene nuestro país, que quería recuperar las rentas extraordinarias que genera la Argentina y que son saqueadas sistemáticamente por capitales concentrados, nativos o extranjeros, pero riqueza que en general siempre termina en el extranjero, que es la que le falta a nuestro pueblo, que es la que le falta a la inversión. Saber que estábamos levantando la bandera de la reconstrucción de las grandes empresas del Estado, de un tren para todos, volver a construir las grandes líneas ferroviarias que se habían levantado, generando un desquicio en el transporte nacional y encareciéndolo y castigando a las economías regionales y a los pueblos y a los habitantes de nuestro país, levantando las banderas de poder reconstruir una industria de aviación en términos modernos, no estamos hablando nada en términos antiguos, no se trataba de una nostalgia por el pasado, sino de una necesidad en el devenir de la Argentina, porque quien no maneja el transporte, las comunicaciones, quien no maneja la energía, no maneja las plataformas para el desarrollo de su país, y entonces desde Proyecto Sur pudimos desplegar esto, y Alcira fue una de las protagonistas, Alcira Argumedo, junto lógicamente con la mayor referencia que era Fernando Pino Solanas. Y ya en el 2009 hicimos una gran elección, llegamos al Congreso con varios diputados, se hizo un bloque realmente muy interesante de 11 diputados, me tocó a mí ser secretario parlamentario de aquel bloque, y la verdad es que tuve entre 4 y 6 años de relación continua, tanto con Pino, con Alcira, con Jorge Cardelli, con Claudio Lozano, con otros más, y después los caminos se fueron bifurcando, pero nada impidió que mantuviéramos ese cariño y ese respeto que siempre nos prodigamos, porque son de las personas que ayudan a los países a defenderse, ayudan a ilustrar al pueblo, ayudan a iluminar lo que está oscuro,
a poner el acento en lo que no se ve, en poner en esas tuberías negras por las cuales fluye la riqueza que crea nuestro pueblo y nuestra propia naturaleza, poner allí el foco. Esa fue una de las grandes virtudes de Alcira, tener una visión argentina, sudamericana, latinoamericana, anticolonialista, antiimperialista. El antiimperialismo no es contra un Estado en particular, es contra una expresión, en todo caso, de ese Estado, generalmente de prepotencia, de saqueo, de humillación. Ella siempre estuvo del lado del pueblo y de los trabajadores. Así que, lamentablemente, ayer perdimos a una luchadora, y quedarán sus enseñanzas, quedarán sus libros, y seguramente con más tiempo en algún momento le haremos un homenaje que nos permita justamente darle la dimensión que ella ha tenido, el aporte que ella ha realizado. Y si bien no comparto en absoluto la postura política de los últimos tiempos, es probable que ella tampoco comparta la mía, así que pero de todas maneras allí están algunas publicaciones reflejándola en donde estuvo, que fue el Frente de Todos, donde estaba actualmente. Yo por distintas razones no he compartido esa postura, y bueno, ya está, nos dejó. Le mandamos las condolencias a sus familiares, a los seres queridos, a sus compañeras y compañeros, y tengo que decir que hoy la van a estar despidiendo en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados de la Nación, en el Salón de los Pasos Perdidos, entre las 12 horas, es decir, que ya está allí ella, y las 18 horas. Quiere decir que quien quiera acercarse a despedir a Alcira Argumedo, lo puede hacer en este lunes 3 de mayo, siendo que ella falleció en la tarde del día 2 de mayo. 2 de mayo, que se cumplieron 39 años del hundimiento del buque argentino Ara General Belgrano, con 323 muertos, un verdadero atentado, fundido por un submarino inglés a través de 2 torpedos que dieron en el blanco y que lo hundieron cuando estaba fuera de la zona de exclusión que los propios ingleses habían planteado, lo que habla a las claras del juego limpio de los ingleses. Realmente nunca mostraron respecto de nosotros un juego más sucio en su quinta invasión. La primera fue en 1806, la segunda en 1807, la tercera en 1833 cuando tomaron las Malvinas, la cuarta cuando lograron tener una oligarquía que se transformó en una polea de transmisión de los intereses ingleses en la Argentina, y la quinta fue justamente en 1982 cuando, después de hacerle pisar el palito y de emboscarlo al general Galtieri, vienen con una flota que ya tenían preparada para recuperar las islas, en las cuales querían disponer, justamente lo que querían disponer era de una base militar, la base militar más poderosa de la OTAN por fuera de Europa. Bueno, y ya vamos a estar rápidamente con nuestro primer invitado en el día de hoy, Guillermo Silicelli, secretario general del Partido Humanista de la provincia de Buenos Aires, y creo que ya estoy en contacto con él. Buenos días, Guillermo, ¿cómo te va? Buenos días, Mario, ¿qué tal? ¿Cómo anda usted? Bien, bien. Felizmente, bueno, hoy estábamos lamentando realmente la pérdida de una amiga, de una militante popular de toda la vida, una socióloga de jerarquía, respetada, con la cual hemos mantenido un contacto histórico, pero apenas hace hoy 2 semanas, el lunes 19 de abril, le hicimos un reportaje
por estos mismos micrófonos. La verdad es que la notamos muy bien y bueno, pero era su voz, era su inteligencia la que fluía a través del micrófono, pero en realidad el proceso interior la había deteriorado mucho y lamentablemente ayer, sorpresivamente, nos enteramos de su fallecimiento y hoy la verdad que lo estamos lamentando profundamente. Bueno, Guillermo, sos presidente del Partido Humanista. Sí, y yo general de la provincia de Buenos Aires. Así es, así te he presentado. Y bueno, yo que también conozco al Partido Humanista desde hace tanto tiempo, prácticamente desde que nació allá ¿cuándo nació? ¿En 1985, puede ser? 84, 8 de marzo de 1984, el Claro. Día Internacional de la Mujer, como muestra de antidiscriminación. Excelente, claro. Y yo, en fin, tengo, bueno, amistad con Liliana Ambrosio. Otra militante que dedicó toda su vida a una causa. Así es, Luis Respecto de Aman. lo que decías antes, todas las personas que viven con coherencia y dedican su vida a una causa tienen un destino de grandeza. Así Sí. que no me cabe ninguna duda que esta señora se fue y se fue muy bien, en paz consigo mismo y en acuerdo con sus acciones. Así es. De eso no tengo ninguna duda. Así es. Ahora me gustaría que hiciéramos como una especie de introducción. No vamos a hacer filosofía, este es un programa de radio, de manera que no es. Pero fíjate vos que para 1984, 8 de marzo, como bien nos recordás vos, hacía apenas del 10 de diciembre del 83, prácticamente 3 meses que se había recuperado la vida democrática en la Argentina. Y había un conjunto de partidos políticos, algunos, digamos, que ideológicamente podrían estar muy cercanos a la filosofía del Partido Humanista. Sin embargo, hubo una necesidad de que ese movimiento humanista que había nacido ya unos cuantos años antes tuviera una expresión política. ¿Por qué no nos contás a grandes rasgos y sintéticamente la filosofía de los humanistas, a los cuales sentimos como hermanos, porque quien no adhiere, digamos, al humanismo? Pero danos 4 o 5 particularidades que generaron la necesidad de fundar al Partido Humanista en la Argentina y en otros lugares del mundo después. Bien, mira, justamente para los humanistas mañana es un día muy significativo. Mañana es el día 4 de mayo. El 4 de mayo de 1969, el fundador del movimiento humanista, Mario Cobo, más conocido como Silo, dio su charla fundacional en Punta de Vacas, a la cual la llamó la curación del sufrimiento. Así que mañana los humanistas testimoniamos nuestro compromiso con continuar las causas de la construcción de un ser humano que tenga como valor a sí mismo, que tenga como metodología de acción la no violencia, que construya una sociedad más humana. Ese es el proyecto que nos aunó desde aquellas épocas, y nosotros decimos que la clave de la solución de las dificultades que las sociedades hoy atraviesan está en el ideario del humanismo. Hoy nosotros lo que vemos es que hay una lucha entre humanismo y antihumanismo. El antihumanismo claramente representado por las ideologías de derecha, por el poder concentrado económico, por la discriminación. Vos fíjate que en aquellas épocas, cuando surge el Partido Humanista, la patria potestad le correspondía al hombre. Así es. No había ley de divorcio. Hoy había servicio militar obligatorio. Servicio militar, que el movimiento, a través de uno de sus organismos, la comunidad, juntó más de 1 millón de firmas para que el servicio militar fuera optativo. Luego, en una actitud pragmática, Menem así lo decretó. Pero en ese momento Menem estaba privatizando hasta el aire. Así que era una forma indirecta de privatizar las Fuerzas Armadas también, ¿no? Sí, claro. No darle participación al pueblo en
por lo menos en la base militar. Nosotros hablábamos en aquel entonces de un ejército profesionalizado con tareas muy específicas en función del respeto irrestricto a la Constitución Nacional, y no aquellos antiguos cuadros de aquellas épocas que recién salíamos del proceso militar, ¿no? Así es. Eran unas fuerzas muy distintas a las fuerzas que hoy actúan en el país, más allá de que todavía quedan bolsones de aquel ideario absolutista, facho, ¿no? Pero bueno, triste, pero es realidad. Digo, si uno lo ve en perspectiva histórica del 84 a esta época, podemos decir que en algunas cosas hemos avanzado no poco, bastante dentro de las condiciones en que se lo hizo, y que en otras todavía estamos muy, pero muy relegados. Así es. Así es. Bueno, digamos que filosóficamente hay quienes dicen que no podemos cambiar la realidad si antes no nos cambiamos a nosotros. Y ustedes tienen una consigna: nada por encima del ser humano, y yo se las cambié un poquito, y ningún ser humano por debajo de otro. Así es, así es. Me parece que es magnífica, porque es un criterio de igualdad entre los seres humanos. Así es. En realidad todas las luchas reivindicativas, tanto como el feminismo, como de los trabajadores, como los de aquellos que han sido excluidos y marginados del sistema, se ven reflejadas en todo el ideario del humanismo. Nosotros hablamos de igualdad de posibilidades, igualdad de oportunidades, pero sobre todo igualdad entre los seres humanos. Y decimos que una transformación no es posible si el ser humano no se transforma. Mira, hoy venía caminando y me quedaba pensando en los diferentes procesos políticos que están marcando la dirección a modo internacional. Por ejemplo, la humanidad ha asistido por primera vez a la construcción de una corporación de Estado. Dicen, ¿qué es una corporación de Estado? Es donde el Estado se vuelve corporativo y ejerce todos los mecanismos de producción, de distribución. Eso es China, con un partido único que hace babear a más de uno occidental. No quisieran más que un partido único donde no hubiera alternancia política, donde no hubiera opción, y ellos podrían manejar a su gusto y piacere los destinos de los seres humanos. Entonces tenés un Estado corporativo como es el de China. En Rusia tenés un Estado corporativo en torno a mafias. En Europa tenés a los viejos zorros europeos rajuñando del poder delegado de las corporaciones para administrar la riqueza. Y en Estados Unidos ni que hablar. Exportadores de golpes de Estado, y en el mismo esquema funcionan en lo económico, coartando los países por intermedio de deudas externas fraudulentas, ilegítimas. Entonces el esquema que se le presenta a la sociedad es muy complejo, porque hoy ni gobiernan los estados nacionales, ni gobiernan las personas que la gente votan. Hoy gobiernan las corporaciones por poder delegado a estos representantes. Hoy todos, o la gran mayoría de los políticos, están cooptados y comprados por las corporaciones económicas. Entonces está complejo. Porque uno vota un discurso, uno vota una propuesta, pero detrás de esa propuesta están los intereses de las corporaciones. Eso se lo ve muy clarito. Ahora, Guillermo, cada vez vienen con menos propuestas. Las propuestas son cada vez más livianas, cada vez más consignas con menos palabras. Es decir, que antiguamente, por lo menos, se había creado, cuando digo antiguamente, tampoco es tan antiguo, en realidad la idea del programa con el cual el partido político se comprometía ante la ciudadanía es una idea de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que en el 83 todavía se le exigía a cada fuerza, y todas las fuerzas llevaban un programa. Yo todavía tengo algunos de aquellos programas del 83, pero que después eso fue mutando. Yo creo que quizás con Menem, porque Menem hizo un programa también, Menem, y después hizo exactamente lo contrario. Entonces creo que la gente le perdió confianza a los programas. Ahora,
¿no te parece que de alguna manera también las fuerzas políticas, más allá de la existencia de poderes externos, internos, de todo lo que ya sabemos que incide en el devenir de los aconteceres políticos, no deberían tener algunos puntos mínimos con los cuales comprometerse a la ciudadanía para que ésta pueda no solo respaldarlo, sino también auditar el compromiso de esa dirigencia política con esos principios? Mira, por supuesto tengo que estar de acuerdo con eso. Si no es en base a puntos mínimos, cuáles son las referencias o las propuestas, los planteos que uno le presenta a la ciudadanía, tanto en época electoral como no electoral. El problema es que hoy lo que se dice no es lo que se hace, y eso ha animado a todas las fuerzas. La gente ya no cree en nadie, porque sabe que lo que se dice luego no es lo que se sostiene. Por eso nosotros es que proponemos una ley de responsabilidad política, que aquel que prometa algo en campaña y luego no lo cumpla pueda ser destituido de su cargo, pueda ser expuesto a juicio político antes de la términa del mandato, porque ese planteo que dentro de 4 años, si aquel que te prometió algo después no lo cumple, con la elección lo vas a poder remover, no quita el hecho de la estafa en sí, y que después te lo tenés que fumar 4 años. Entonces, si usted prometió y no cumplió, usted tiene que ser expuesto a un juicio político y tiene que ser destituido de su banca. Porque si no, ¿cómo frenamos con esa forma de marketinera propia? Es un traslado acá de las compañías a la política. Un buen producto presentado de un cierto modo con un buen candidato, armado por los medios. Y eso es cartón pintado, no tiene ninguna consistencia interna, no tiene ninguna consistencia social, no tiene ningún compromiso social. Es solo una presentación. Bueno, Macri es el producto más acabado de esa forma de operar de la company. Y desde ahí para Dietrich, para abajo, todos. Entonces, si no hay algo que interrumpa ese acto de traición, en donde pocos prometen a muchos y después esos pocos los traicionan, ¿qué hacemos? Sí, claro. No se corta más la cadena. La revocatoria de mandato. Revocatoria de mandato, efectivamente, por incumplimiento de compromisos de campaña. Compromiso, a ver, ya de plataformas políticas ya no se habla, Mario. Ya de base de acción, de un menos, no existe eso. No existe, hoy existe, tome esto que se va a sentir mejor. Bueno, acá te lo venden del mismo modo, vote a este que le va a solucionar sus problemas. Sí, claro, porque se venden como productos. A mí me tocó hace cerca de 20 años atrás, yo era candidato y bueno, me organizaron una reunión con un consultor. Entonces yo tenía pelo en aquel momento, mi pelo era negro, pero pasaron 20 años y todo cambió. Lo cierto es que el tipo dice, es un buen producto. Yo era un buen producto. Yo no soy ningún producto, le contesté. Como, no, se vende igual que una botella de aceite o una lata de tomates. ¿Cómo? Sí. Y entonces, claro, yo en aquel entonces, lógicamente, no solo rechacé absolutamente el criterio, sino que lo sigo rechazando, pero no dejo de comprender que desde el punto de vista de la comunicación masiva, las empresas de propaganda venden a los candidatos como se vende una lata de tomates o una botella de aceite. Así es. El problema es que después el tomate no es tan lindo como te lo pintaba. Ese es el tema. Yo no tengo problema, que el marketing, todo bien, pero el problema no es, vuelvo a repetir, cómo te presentan un candidato, lo que el candidato dice, sino lo que el candidato luego hace. Claro. Entonces, ese es el problema. Acá lo que se dicen de las cosas y los hechos no son ni las cosas ni los hechos. Es decir, para el sistema, supuestamente Macri es un republicano, claro. Un tipo que ha espiado a medio mundo, que ha hecho barbaridades atroces con la Constitución, todo, es un constitucionalista, un republicano, una vergüenza. Pero eso es lo que se termina construyendo de la imagen del tipo, y eso es lo que terminamos consumiendo todos. Y después hay que discutir en esos términos.
Si es republicano o no es republicano, no, Macri no sabe lo que es una república, no tiene idea. No, porque apenas, no se puede discutir apenas empezó, él empezó con la designación de 2 miembros de la Corte por decreto, lo que mostraba plenamente su respeto al orden constitucional y republicano. Te traigo un poquito más a la actualidad pensando para adelante. Nosotros estamos, desde hace un poco más de un año, estamos inmersos en el desarrollo de una pandemia que ha involucrado en mayor o menor grado a todos los países del mundo. Y lógicamente que la pandemia en algún momento va a pasar, va a quedar atrás, no sabemos cuándo, pero en algún momento va a pasar. Sí. Luego, algunos dicen volver a la normalidad, pero ya no se va a volver a la normalidad porque hay varias enseñanzas que no van a volver atrás. Por ejemplo, que el mundo es uno, ¿verdad? Es decir, que ya no es que China está del otro lado y lo que pase allí no nos importa, porque el virus caminó por todo el mundo y vimos que se metió prácticamente en todos los rincones de la Tierra. También vimos la fragilidad de la vida humana, es decir, el cuidado que hay que tener con la vida humana, porque no somos dioses, somos seres biológicamente vivos. Al mismo tiempo, se observó durante la pandemia que se recreaban hábitats naturales que eran impensados que pudieran ocurrir, como la presencia de animales en medio de ciudades o el desarrollo de espacios verdes allí donde dejaban de ser avasallados por nosotros, los seres humanos, por la explotación capitalista. Bueno, ¿vos pensás que en ese contexto y mirando al futuro puede nacer en la Argentina un espacio, llamémosle, esto lo digo yo, después se verá, pero un espacio verde, socialista, humanista o algo por el estilo? Están dadas las condiciones para que surjan ese tipo de respuestas al asfixio que está produciendo en toda la sociedad esta globalización. Nosotros decimos globalización porque entendemos que lo que se está imponiendo son valores basados en lo económico y lo productivo. Mundialización es el proceso que nosotros querríamos llevar adelante, que es el acercamiento entre las divergencias, el acercamiento entre las diferentes culturas, la complementación con otros lugares. Preferimos hablar desde el punto de vista humanista de mundialización, pero hoy lo que se ve en el mundo es lo que se impone es la globalización. Claro. Entonces, ante el hecho de pandémico, lo que se ve son los negocios. Lo que se ve es la posibilidad concreta de posicionar mejor a una compañía, posicionarse mejor los partidos políticos que responden a esa ideología capitalista en el mundo. Y no está muy tapada esa reivindicación del humano, ese respeto por la vida humana, esa cuestión de igualdad entre los seres humanos, por esta otra situación de poner por encima de todo lo económico y el dinero. Entonces, una fuerza que se digne poner como valor central al ser humano y que sus propuestas vayan en coherencia con ese valor único, podría llevar adelante no solo un proceso de reconstrucción desde la base social, sino también unir a todas esas manifestaciones que en todo el mundo existen, pero que hoy no tienen una articulación. Hoy, lamentablemente, los medios de producción, los medios económicos, los medios de difusión están en manos de unos pocos, y ellos son los que quieren manejar y direccionar el proceso humano, y lo están haciendo en un sinsentido muy absoluto. Ha convertido al ser humano en una suerte de accesorio de sus necesidades, y ahí donde no se lo necesita no hay ningún problema en caer en el despido, la exclusión, la discriminación. Los bolsones de pobreza en el mundo son enormes, enormes. El déficit sanitario en el mundo es enorme, ni que hablar de los sistemas educativos, no solo en este país. A veces los argentinos tenemos esa manía de mirarnos el ombligo y creer que todo lo que pasa acá no pasa en otro lado del mundo. Le digo, no, señores, si es un mundo globalizado,
lo que pasa en un punto también pasa en el otro, con su matiz y con su folclore y con su estilo, pero es igual. Acá hay un absolutismo, una falta de libertad en el ser humano absoluta. Y no estamos hablando de esa libertad que proponen los libertarios, que parece que está basada en poder poseer aquellos objetos que quiero tener, que eso es lo que te venden, ¿no? Si no cobramos más impuestos, si hacemos esto o lo otro, usted va a poder ir a Hawái, a Miami o no sé dónde miércoles. No estamos hablando de esa libertad, estamos hablando de la libertad del ser humano de poder elegir qué tipo de sociedad quiere y qué destino quiere construirse. De eso estamos hablando. No estamos hablando si puedo ir a sentarme a tomar un café en Recoleta. No estoy hablando de esas cosas. Estamos hablando de cosas mucho más básicas. Mucho más básicas. El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vida. Entonces, le ha servido muy bien y como excusa a muchos gobiernos este tema de la pandemia. Como excusa para postergar lo que en verdad se debe construir. Que no es una sociedad basada en lo económico. Lo económico es lo que nos ha traído acá, hasta acá. El mal manejo de lo económico es el que ha generado esta desigualdad entre las personas. Entonces ahí hay correcciones serias que hacer. Así es. La discusión entre el capital y el trabajo es una discusión que no está terminada. ¿Qué rol tiene el capital dentro de la producción y qué rol tiene el trabajador? ¿Y qué parte le corresponde a cada uno? Porque hasta ahora ha sido que las ganancias son para el capital y el salario para el trabajador. Y todos sabemos cuáles son las situaciones del salario en el mundo. En el mundo, no solo en nuestro país. Así es. No solo en nuestro país. Entonces, acá hay una opción muy interesante para una fuerza que esté dispuesta a llevar adelante unos pocos puntos, pero teniendo como ideario el destino del ser humano y la valoración y la reivindicación de ese ser humano marginado, discriminado y postergado en toda la humanidad, no solo acá. Es un problema de toda la humanidad. Así es. Te quiero hacer la última pregunta. Sí. En la humanidad, lógicamente, hubo una etapa donde había esclavos, ¿verdad? Claro. Hubo otra etapa, no vamos a recorrer todo, pero hubo otra etapa en que hubo proletarios. Y ya a mediados del siglo XIX, algunos teóricos decían que los proletarios estaban peor que los esclavos, porque el esclavo, al ser propiedad de un amo, el amo lo tenía que cuidar porque si se le enfermaba o se le moría, evidentemente perdía su propio capital. Entonces había un interés. En cambio, el proletario tenía para vender su fuerza de trabajo, es decir, carecía de bienes propios y lo único que tenía era fuerza de trabajo. Pero eso fue una etapa donde la industria sustituyó a la agricultura como gran demandante de mano de obra. Más adelante, ya no solo la agricultura fue perdiendo cantidad de mano de obra, sino que también la industria. Se pensó que iban a ser los servicios, pero ahora se sabe también que con la revolución tecnológica, la informática, la robotización, etcétera, se van perdiendo empleos también, no solo en el agro, en la industria, sino también en los servicios. Y la gente termina peor todavía que los esclavos y que los proletarios, terminan en la exclusión más absoluta, generando esos cursos de pobreza, donde los abuelos un día dejaron de ser clase media para ser pobre, tuvieron hijos pobres, que a su vez tuvieron hijos pobres. ¿No te parece que es tiempo de hablar de una renta ciudadana o un ingreso básico universal, justamente para elevar la dignidad de todas las personas? A priori estoy de acuerdo con esa idea. El problema es que el dinero está en manos de quienes no lo quieren distribuir. Este es el tema. Vos fijate lo que costó el impuesto único por única vez en cuotas y lo han evadido casi el 60%, no lo ha pagado aún. Ayer estaba escuchando, se juntaron 240.000 millones de pesos, una cosa así, desde que se decretó la ley. Entonces el tema
Me parece que acá los caballos ya se lanzaron en la carrera y hay unos que le llevan varios cuerpos a otros. Ujú. No partimos todos de la misma situación. Y cada uno ese pasito que ha logrado de estándar de vida lo defiende con uñas y dientes. Es tan perverso este sistema que le han hecho creer a un infeliz, pobre él, que vive en la peor de las marginalidades, tiene algo importante que perder. Y defiende intereses contrarios a sus propias necesidades e intereses. Caso Vicentín, por Sí, claro. un porotito. ¿Cómo va a salir la gente a hablar a favor de Vicentín? Es de loco, y sin embargo lo hacen. Es por esa cosa de que le han hecho creer a la gente que tiene algo importante que perder. Y en realidad, con la cantidad de marginalidad que hay, ¿qué es lo que tiene para perder una persona que no tiene acceso a la educación, a la salud, al estudio? Entonces yo estoy de acuerdo a priori con una renta básica, pero hay que ver bien en qué se la basa. No creo que tenga que ser puesta en términos de impuestos. Yo creo que hay que discutir el tema del trabajo y el capital. Y hay que discutir del producto que genera toda la producción, aún la tecnológica, la genera el ser humano. No la genera una máquina, la genera un ser humano. El avance tecnológico lo ha generado un ser humano. Así como me decías eso de los esclavos, antes de la esclavización, a la gente se la mataba porque no sabía qué hacer con ella cuando un país conquistaba a otro, cuando un imperio conquistaba, lo mataban, lo usaban para inventar calles. Entonces, claro, desde ese punto de vista fue un avance que lo esclavizaban porque ahora por lo menos no los mataban. Sí, sí. Esclavos pero vivos. Bueno, ahora pasa lo mismo. Nos mantienen en una subsistencia denigrante, atroz, pero no nos matan de un tiro, nos matan de a poco, cerrándonos el futuro, prohibiéndonos las posibilidades de desarrollo que hoy están al alcance de todos. Todo mundo me dice chamullo todo el tiempo de que en la Argentina se produce alimento para 400 millones de personas. ¿Quién lo produce? ¿Quién lo distribuye? ¿Quién se lleva la ganancia de eso? ¿Y cómo puede ser que acá haya hambre? ¿Y cómo puede ser que acá salgan lo que salen los alimentos? Acá hay un problema entre la relación de la producción y el capital con el ser humano que no es justa. Esa variante hay que modificarla. Hay algo pero claro, te está metiendo con poderes concentrados, corporativo, económico. Bueno, alguien lo tiene que hacer. Así es. Alguien lo tiene que hacer. Ojalá estas fuerzas que me nombraba, el socialista, humanista, verde, pongan como valor también eso. Sea por una renta, sea por propiedad participada de los trabajadores, sea por generar mayor trabajo en torno a cooperativas, proyectos autogestivos, cogestivos. Tenemos que hacer una nueva matriz económica en donde aquello que produce la humanidad sea a beneficio de toda la humanidad y no de unos pocos. No de unos pocos. Es un desafío no menor, pero ante el desastre que están ocasionando, yo creo que más gente va a empezar a comprender que lo que le pasa a él no solo le pasa a él, que también le pasa a otros, y lo que él haga afecta también a otros de manera positiva o negativa. Ojalá la gente empiece a experimentar que si no hace algo por otros y con otros, no hay posibilidad de un futuro único e individual, como nos quiere hacer creer el liberalismo, el neoliberalismo, el capitalismo en sí. No existe tal cosa. No es posible, no es ganarse la lotería, no es apostar, es construir algo distinto, con gente que tenga una sensibilidad distinta, una aspiración de vida distinta y que entienda que lo que le pasa a él, no solo le pasa a él, también le pasa a otros. Así es. Como esta pandemia no nos afecta solo a una franja social o a gente de determinada edad, nos afecta a la humanidad toda en su conjunto. Bueno, esa respuesta hoy no se la puede dar porque lo que más ha fomentado el sistema es el individualismo, el nihilismo, el sálvese quien pueda. Y si vamos aún más antiguamente en la historia del comienzo de la humanidad, nació en torno a comunidades, en el apoyo del trabajo solidario para todo el grupo de pertenencia. Ese fue el surgimiento de la sociedad, fue comunitario, no fue
de mercado, no fue capitalista, no fue individualista, fue cada uno cumplir una tarea en beneficio del conjunto. Bueno, ese inicio, ese gen rápidamente se lo robaron, se lo sacaron y empezaron a quedar en manos de otro. Mi destino, bueno, es hora de que la gente se decide a tomar el destino en sus manos, su futuro en sus manos y apoye a nuevas formas de llevar adelante las cosas. Yo creo que ese espacio puede representar eso. Bien. Con todas las dificultades del caso, con todo en un contexto social adverso a ese tipo de propuestas y planteos. Pero yo creo que en lo más íntimo de cada ser humano está el querer vivir de una manera más digna, distinta a la que le propone este sistema, porque es muy picadora de carne este modo. Así es. Bueno, Guillermo, hemos tenido una primer charla, pero no será la última. No, por supuesto. Desde ya que te agradezco que hayas participado aquí en el programa, La Brújula, y que prontamente volvamos a tener una conversación y quizás podamos avanzar un poquito más en esa idea de que puede haber un horizonte distinto del que está hoy mostrándonos la pospandemia, es decir, que en lugar de un horizonte bastante oscuro, bastante siniestro, bastante gris, puede haber un futuro más luminoso, más humano, más solidario, más igualitario, más fraterno entre los seres humanos, para lo cual los cambios que habrá que hacer van a ser importantes, pero seguramente si la población así lo entiende, así lo quiere y así lo siente, va a acompañar eso. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Te mando un fuerte... Tenemos que apostar a la posibilidad de cambio del ser humano, porque la humanidad de las épocas más oscuras ha sabido encontrar la salida, y de esta también la va a encontrar. No somos suicidas, no somos nihilistas. El ser humano es por excelencia optimista, lo es, porque si no, no hubiéramos llegado hasta acá, que no es poco, claro. que no es poco. Pero bueno, ahí vamos. Ojalá podamos construir un espacio de ese tipo, donde se vea reflejada todas las cosas que hacen feliz, grande y libre al ser humano. Ojalá. Bueno, fuerte abrazo, Guillermo. Un fuerte abrazo para vos también y bueno, me alegro mucho que hayamos conversado. Bien, hasta la próxima. Hasta luego. Bueno, hemos hablado con Guillermo, presidente del Partido Humanista, que nos ha dicho cosas sumamente interesantes y que ya tengo excelentes repercusiones, que después de la tanda de la radio, o quizás después de la entrevista que viene después de la tanda de la radio, vamos a seguir reflexionando sobre estos temas tan interesantes, porque no puede ser bajo ningún punto de vista que nos quieran decir que hay un camino único. No, hay más de un camino. Y si elegimos el buen camino, vamos a llegar a buen destino. Vamos a la tanda y después volvemos con Humberto Ramírez Arbo. Bueno, estoy realmente muy contento de la entrevista que le hicimos a nuestro amigo del Partido Humanista, Guillermo. Tengo que recordar bien su nombre para no... porque es Silicelli. Silicelli. Guillermo Silicelli. Bueno, muy linda entrevista. Y la verdad que me he quedado muy contento y espero que ahora tengamos una excelente entrevista con el ingeniero, agrónomo, amigo, compañero Humberto Ramírez Arbo, que supongo que debe andar por el norte de la Argentina. Hola, buenos días, Humberto, ¿cómo te va? Hola, buenos días, Mario, buenos días a toda la audiencia de La Brújula y de Radio La Luna. Un gusto estar con ustedes de vuelta. ¿Por dónde andás? Ahora estoy en la localidad de Fernández, en Santiago del Estero. Anoche salí a Resistencia y estuve tratando de ingresar a algunos campos en la zona sur, en la zona de Charata y Pinedo y Gancedo de Chaco, pero me fue imposible porque hace una semana llovió unos 500 milímetros en 2 lluvias y ya no se puede ingresar a los campos
algunas chacras peligran las cosechas, otras por suerte se están empezando a cosechar, pero fue una lluvia en plena cosecha, muy buena para la ganadería del invierno, pero muy mala para la agricultura. Pero bueno, no pude entrar, ahora estoy yendo por Santiago del Estero, esta provincia tan querida, a revisar otros campos y bueno, seguir mi trabajo. Bien, bien. Bueno, como la vez pasada participaste en un Zoom y hablaste de 3 temas, que son creo que 3 temas fundamentales. Uno, el sistema presidencialista, otro, el tema impositivo y otro, la ecuación económica en las explotaciones agropecuarias. Voy a empezar por la primera. Que vos dijiste algo así como que el sistema presidencialista es insuficiente en la toma de decisiones o que es que podría ser superado por un método distinto al presidencial. Y esto te quiero decir que en la opinión pública en general, en el sentido común, todas las instituciones terminan en una persona: la sociedad de fomento, el centro de jubilados, el club de fútbol, el municipio, y entonces es bastante natural pensar que el ordenamiento institucional termina en un poder ejecutivo con una persona. Vos decís que esto no es lo más recomendable y que habría alternativas o experiencias. ¿Por qué no nos das tu punto de vista sobre algo tan importante, tan central para el desenvolvimiento de la vida de los argentinos? Bueno, cómo no. Yo creo, como tenemos el tiempo tirano, voy a empezar por el final, o sea, por la descripción de lo que yo creo y después podemos hablar sobre los considerandos. El sistema presidencialista en los tiempos actuales, la toma de decisiones por una sola persona ya evidencia que no es suficiente, o sea, en algunos momentos de la historia o en algunos momentos pudo haber funcionado, pero hoy en el mundo moderno ya no solamente para nuestro país, que arrastra una larga seguidilla de presidentes mediocres o malos, ¿no es cierto? Sino, pongamos por ejemplo el caso de Francia, el presidente Macron, que subió sin partido político, subió sin compromisos políticos, con una adhesión muy alta, y sin embargo tuvo decisiones erróneas o poco acertadas, y el pueblo de Francia se lo hizo notar. Y no digamos en caso de situaciones mucho más peligrosas como la de Donald Trump, donde por su compromiso con el republicanismo duro, con los fabricantes de armas y con el meollo duro de la sociedad de Estados Unidos, puede ser presa de sus palabras, o podría ser presa de sus palabras, y llevarnos a un conflicto armado en cualquier lugar, o sea, con Corea del Norte o con cualquiera. O sea, entonces las decisiones individuales evidentemente son muy peligrosas en el mundo actual, donde los factores de involucrados en una gestión de gobierno, y más en las crisis actuales, son muchos. Entonces yo sostengo que una gestión colegiada, tomar las decisiones en forma conjunta, es mucho más seguro y mucho más avanzado que las decisiones individuales. Aparte hay antecedentes importantes, o sea, por más que a algunos les guste o no les guste, pero las grandes empresas multinacionales del mundo, por más que tengan un presidente o un CEO, no toman las decisiones, las toma un directorio de numerosas personas, y las ideas y los conceptos se debaten profundamente, ¿cierto? También en los estados de crisis y en los estados de guerra, que las decisiones las toma un comando, un consejo, un comité de crisis, no las toma una sola persona. Veamos algún ejemplo, si queremos, histórico, como decir, Hitler yo tuve la suerte de conocer personas que vivieron en Alemania en la República de Weimar, era administrador, era un excelente administrador, pero políticamente era un caso, vamos a decir, patológico, o sea, era un loco, como decían en esa época. Y perdió la guerra porque perdió la guerra en Europa porque quiso centralizar el mando en su sola persona, centralizó el mando en su sola persona y dejó de tener
el Estado Mayor de generales prusianos y alemanes que tenían una experiencia grandísima y perdió la guerra por tomar decisiones unipersonales. Eso lo cito como ejemplo extremo, no para discutirlo en este momento, sino para citarlo de que las decisiones personales, como dijo Bernard Shaw, las opiniones de una persona son peligrosas cuando se ponen en práctica. Y yo creo que en Argentina, o creo que siempre, en cualquier lugar, el sistema presidencialista es una rémora del sistema monárquico. Bueno, cuando se organizó el país, había muchos grandes próceres que no conocían los sistemas que iban a venir, o no estaban tan al tanto, y todos sabemos que grandes próceres estaban dudando en establecer una monarquía con alguna sangre noble europea, otros pensaban en una monarquía con una sangre de los originarios, del pueblo originario de América, pero muchos estaban pensando en destinar el destino de la provincia unida de esa época a una sola persona. Y bueno, y después, varios años después, bajo la influencia, sin duda, bajo la influencia norteamericana, se cayó en un sistema presidencialista que yo creo que funcionó durante mucho tiempo, ¿no es cierto? Y tuvimos una construcción de un país que se llama Argentina, en el cual yo creo, y se hizo a través de las decisiones presidenciales, ¿no es cierto? Pero yo creo que eso, ya en los últimos años del siglo XX y en lo que va del siglo XXI, no es suficiente. Ahora, hay otros antes, sí. Humberto, yo por lo menos desde mi extensa experiencia en todo lo que tiene que ver con, con la organización, observo lo siguiente. Desde mi punto de vista, el Gabinete Nacional está pésimamente organizado, en primer lugar por Macri y en segundo lugar por Alberto Fernández. Son gabinetes de una enorme dimensión, en el caso de Macri más de 20 ministros, ahora son 20 ministros, más el jefe de gabinete, y tengo la impresión de que ahí hay una falla porque se transforman de ejecutivos en deliberativos si se reúnen, y si no se reúnen, el presidente actúa en soledad. Personalmente creo que la Argentina tiene que tener 7 ministerios, tiene que tener un jefe de gabinete y el presidente, es decir, se reúnen 9 personas y que esas 9 personas toman las decisiones, porque son 7 ministros y un jefe de gabinete fuertes, con un presidente que lógicamente es el que toma en última instancia las decisiones, pero en el marco de este consenso que se lograría en el ámbito del Gabinete Nacional. A su vez, personalmente creo, porque lo he pensado, que el presidente debería tener 3 ministros de su máxima confianza, 3 ministros que fueran de otros sectores y un ministro que fuera el electo por el pueblo. Pero esto no lo voy a desarrollar porque esto es todo un proyecto que yo pienso. ¿A vos no te parece que de esa manera se atenúa el hecho de que en soledad el presidente resuelve y puede generar un ámbito de alta jerarquía política que es el Gabinete Nacional, del cual hoy ningún ciudadano es capaz de nombrar los 20 ministros que lo componen? Sin duda, eso podría haber sido, ¿no es cierto?, pero ya demostró que no funciona. ¿Por qué? Por muchas cosas, pero solamente una sola cosa voy a citar y vamos a seguir con el tema porque la política hace muchos años, desde fines de la década del 90, y yo lo escuché en esa época de propia boca de los principales protagonistas, dejaron de tomarse decisiones para la nación o para el pueblo argentino y se comenzaron a tomar decisiones en base a encuestas, o sea, el gobierno las encuestas. Entonces, nadie toma las decisiones que son las mejores para el país, para el pueblo, para la nación argentina, para el futuro de nuestro hijo, de los jóvenes. Toman decisiones para las futuras elecciones. Entonces, ese sistema
y todo un gabinete ministerial de 5 o 6 ministros, de 20 o 25, como el que vos estás mencionando, está tendenciado y no da resultados, no da buenos resultados. Yo quiero ir un poco más allá. En el primer discurso ante la Asamblea Legislativa, ya hace un año y algo, el presidente citó que iba a integrar un Consejo Económico y Social cuyas decisiones administrativas iban a estar por encima del presidente de la Nación. Yo en ese momento me pareció muy alentador y creo que ese es el concepto, que nos lleva a un segundo punto, que yo creo en ese segundo punto, la separación del poder político del poder ejecutivo. O sea, fíjate que tenemos antecedentes, o sea, durante... Es muy original esto que decís. No es tan original. Durante muchos años los partidos políticos tenían la obligación de que los miembros del Consejo, o la Mesa Ejecutiva, o el Comité Ejecutivo, como se quiera llamar, cuando pasaban a tener cargos ejecutivos o políticos, tenían que renunciar a sus cargos partidarios. Eso después desapareció, ¿no es cierto? En el 83 lamentablemente desapareció, y después todos los partidos olvidaron eso, que era muy importante separar las discusiones políticas de las discusiones ejecutivas. Yo creo que en esos dos conceptos, o sea, en ese concepto tenemos que volver a estudiar y volver a avanzar, porque cuando coinciden siempre están tendenciadas por la política, y el resultado es que vamos a una decadencia cada vez mayor. Acá en Resistencia, yo vivo en Resistencia, tenemos el 53% de pobreza. Mario, en una provincia que tiene 1,5 millones de hectáreas, tiene 4.000 aserraderos, tenía 70 desmotadoras, 4 fundiciones, una potencia industrial, agroindustrial, y sin embargo el Chaco se transmite hacia el resto del país del mundo por su pobreza, no por su capacidad productiva. Es una cosa que a mí me aterra, ¿no es cierto? O sea, y quiero ir un poquito más adelante. La separación del poder político del poder ejecutivo, y esto sin quiero ser muy objetivo, de hecho está ocurriendo hoy acá en Argentina, porque no ocurre la fórmula correcta, que es el que tiene la responsabilidad tiene que tomar las decisiones, tiene que tener responsabilidad y poder de decisión. Hoy día muchas veces vemos, inclusive hoy mismo, que el poder político, las decisiones políticas se están tomando por fuera del poder ejecutivo, o por lo menos hay una gran discusión, que no vamos a abundar en este momento, o sea, hay una gran discusión. Inclusive, o sea, el ejemplo es que hoy el subsecretario Guzmán, el ministro Guzmán, le pidió que salga el secretario de Energía, el secretario de Energía se atornilló en el puesto porque tiene el apoyo del poder político, y sin embargo no está cumpliendo con su responsabilidad ejecutiva. Bueno, eso nada más que un ejemplo que puede discutirse en otro momento. Sí, pero yo creo que es el momento de estudiar el sistema toma de decisiones colegiadas, y es un sistema, sí, como vos decís, es novedoso en la política argentina, pero en todas partes. Todo el mundo tiene un equipo técnico, todo el mundo tiene un equipo de consultores reales, ¿no es cierto? No tendenciosos políticos, y las grandes decisiones se toman en sistemas colegiados. Antes, o sea, no tanto tiempo antes, pero Uruguay construyó su sistema institucional con un sistema de gobierno colegiado que no es lo mismo que yo estoy planteando ahora, pero que de todas maneras la responsabilidad de las decisiones estaba más compartida. Después Uruguay entró en el sistema presidencialista puro, como la Argentina, y bueno, no sé, pero Uruguay construyó su fortaleza institucional con un sistema donde el presidente no tenía toda la capacidad, o no tenía todas las atribuciones para decidir. Yo digo simplemente que tenemos que estudiar esto porque el sistema presidencialista no da las respuestas que el pueblo argentino necesita. Eso es evidente. Sí, así que yo creo que tenemos que... Los socialistas, hay un lema del antiguo Partido Socialista Democrático cuando cumplió los 100 años que me gustó. Yo no era del PSD, pero participé porque tengo muchos compañeros y amigos y tengo mucho respeto, pero tenía 100 años construyendo el futuro. Yo pienso que tenemos que tirar las ideas, así como siempre lo ha hecho, siempre lo hemos hecho. Así tenemos es. que tirar las ideas
para estudiar y cómo avanzar. Para mí, el sistema presidencialista, por más que tenga un gabinete, está detenido, está atascado y está muy tendenciado por la política. Yo pienso que las decisiones se deben tomar por fuera del sistema que es actualmente el sistema presidencialista o del presidente de la nación. Y bueno, veremos el mecanismo intermedio, mixto o independiente, pero las decisiones ya no pueden estar en manos de ningún presidente. Sino yo pensaba en los que fueron candidatos en la elección de hace 2 años. Ninguno cubría las expectativas. Alberto Fernández fue elegido porque parecía que podía ser un puente entre varias tendencias políticas. Y está fracasando porque tiene la responsabilidad, pero no puede ejercer la decisión. Y así, por más bueno que sea, no va a funcionar el sistema. Claramente. Así que bueno, dejo planteada la idea. Esto. No, está bien, pero me parece que es una idea para discutir el futuro de los argentinos. Me parece que efectivamente se observan fallas en la institucionalidad en la Argentina, porque en definitiva tenemos una institucionalidad pensada hace casi 200 años y evidentemente el mundo ha cambiado. La Argentina no es la misma, las necesidades no son las mismas y creo que está muy bien introducir en el debate esta cuestión que el otro día la escuché y todo esto que acabas de aportar me parece magnífico. Ahora te quiero ir al segundo tema, que es el tema de, por un lado, el tipo de impuestos que prevalece en la Argentina. Por otro lado, el régimen impositivo argentino. He leído a muchos especialistas y plantean que el régimen impositivo es absolutamente un galimatías, es decir, es algo incomprensible, que se fundamenta en más de 163.000 artículos que absolutamente nadie puede leer y comprender en su integralidad y que además, si alguien se tomara el trabajo de hacerlo, cuando llegara al último, ya tendría que empezar a revisar todo lo que se va gestando cotidianamente en el régimen impositivo. Pero ese régimen impositivo que habría que simplificar, al mismo tiempo recae más sobre los impuestos al trabajo, al consumo, a la inversión, que donde debería ir, que son los impuestos directos a las grandes rentas, etcétera. ¿Por qué no definís, vos que lo has pensado el tema, qué pensás sobre esta materia? Yo pienso que tenemos que acordarnos que una cosa que muchas veces olvidamos, que es el sistema impositivo es a la economía lo que la Constitución a la política, ¿cierto? Y nosotros nos pasamos sobre los temas constitucionales, discutimos si es inconstitucional, si la provincia, si el sistema federal, si la coparticipación. Tenemos 40 millones o por lo menos 20 millones de expertos en temas constitucionales, sobre todo después de las 12 de la noche a las 2 o 3 de la mañana en los bares, en los cafés. Pero no discutimos sobre impuestos. Y los impuestos son lo que determinan si somos ricos, si somos pobres. La pobreza está determinada por los impuestos y la distribución del capital está también determinada por los impuestos, ¿no es cierto? Y hay evidentemente un soslayo por todos los gobiernos. No me puedo olvidar hace algunos años atrás cuando el actual vicepresidente, que era presidente de la Nación, cuando se le reclamó una cosa que figura en el artículo 14 bis de la Constitución, que es la participación de los obreros en las ganancias de las empresas, se negó a establecer una ley o a reglamentar ese derecho constitucional, siendo que ese era un problema entre privados. Entonces, no es un problema entre privados. Nosotros tenemos el ejemplo de Chile, que tiene muchas cosas interesantísimas para atender y copiar. Tiene un crecimiento de cientos de miles de empresas pequeñas por año. El crecimiento nos superó en muchas cosas, pero sin embargo tiene una desigualdad entre el sector más rico y el sector normal de la sociedad, que es muy pobre. O sea que es un país rico con gente pobre. Nosotros en este momento realmente
no sé qué somos. Yo estoy en el campo tipeando, tengo la fortuna de trabajar en esto y todos los días me admiro de la capacidad productiva del campo argentino, pero somos un país rico y tenemos 40%, 53% de pobre en Chaco. Entonces, y la pobreza o la riqueza está determinada por los impuestos, por el sistema fiscal. No vamos a analizar, como decía, hay 170 posiciones de IVA, 160.000 artículos, o sea, eso no tiene forma, eso como hizo Alejandro Magno, para aceptar al nudo hay que cortarlo. Sí, claro. Pero sí, yo me baso en lo que siempre propusimos desde 1890. El primer partido que tuvo programa político fue el Partido Socialista. No estoy haciendo propaganda partidista, simplemente estoy haciendo un raconto. Pero es así. Pero tuvo en su pequeña plataforma que tenía 4 o 5 puntos, en 1896 creo que era, decía que había que eliminar los impuestos indirectos y ir hacia los impuestos directos, ¿cierto? Eran 5 puntos de la plataforma, pero eso hoy día no existe, porque tenemos una cantidad o sea, empezando el IVA que castiga a todo el mundo, 21% de IVA. Después tenemos los impuestos a todo, a los combustibles, a la luz, a todo, ¿cierto? Impuestos indirectos que castigan a todo el mundo, ¿cierto? Estados Unidos está considerado como el centro del capitalismo mundial, y realmente lo es, pero tiene un solo impuesto, que es el impuesto a las ganancias, ¿cierto? Un solo impuesto, y después tiene el tax, que es un impuesto municipal, que es como el IVA, ¿no es cierto?, pero que es variable. Pero ahora no pagas ganancias, te fusilan, o vas preso, ¿no? Y los países nórdicos, que es obviamente así, el famoso experimento de los países nórdicos, tienen alícuotas de ganancias de hasta el 70%, pero tienen regímenes muy interesantes que son prorrateados y progresivos, ¿cierto? Y aparte que tienen lo que se llama amortización acelerada de inversiones. Nosotros compramos, yo que estoy acá parado mirando camionetas y tractores acá en Fernández, una localidad hermosa y muy productiva, el centro de la producción hortícola de Santiago del Estero. Ajá. Veo tractores, veo motores, veo herramientas, veo un montón de cosas, ¿cierto? Y cada uno de esos pequeños productores medianos acá, cuando compra algo, lo tiene que amortizar en 10 años, ¿cierto? En cambio, un productor de Brasil o de Estados Unidos lo amortiza en 1 año o en 2. Entonces, la ventaja impositiva, o sea, la ventaja impositiva de los productores brasileños sobre nosotros es gigantesca. Ellos no paran de crecer. Paraguay lo mismo, y nosotros estamos estancados, como en 1974. Entonces, yo creo que realmente tenemos que sentarnos, y siempre tenemos un defecto que yo también lo tuve, espero superarlo, que es, hablamos de impuestos, hablamos de presupuesto, pasarle al contador, verlo al contador, como que los contadores tienen que decidir el tema impositivo y el tema de presupuesto. Y nada, sí, yo tuve la suerte, hace muchos años atrás me fui al GAPLAN, al Gabinete de Planificación de Porto Alegre, cuando se ejercía en esa ciudad, estaba el Partido de los Trabajadores en la prefectura, sí, y tenían presupuesto participativo. Sí. Entonces, yo pues no conocía nada, me fui al GAPLAN y le pregunté, eran 21 técnicos, 24 porque eran 21, 20 y pico de técnicos. Y yo le dije, ¿cuántos contadores tienen? ¿Contadores? Me dijeron, no, ninguno, pero ¿y cómo hacen el presupuesto? El presupuesto se hace por área, de acuerdo, y después se le pasa a un contador que arma la escala, me dice, pero los contadores no intervienen en el presupuesto. Bueno, ahí yo me di cuenta de lo desorientado que estábamos, ¿no es cierto? Porque nosotros cuando hablamos del presupuesto, le pasamos al contador. Cuando hablamos de impuestos, le pasamos al contador. Y los contadores, que por supuesto que son tan profesionales como todo, como yo, como todo el mundo, pero nosotros le estamos atribuyendo funciones que nosotros queremos deslindar, o sea, no nos queremos hacer cargo. Y es uno de los vicios que tenemos, ¿no es cierto? Por eso muchas veces buscamos, no quise hoy decirlo, buscamos al presidente, por el presidente del conductor, el biche, ¿cierto? Entonces, también el contador, bueno, todo lo que es presupuesto e impuestos, se lo pasamos al contador. Nosotros tenemos que trabajar sobre eso
y estudiar y reconocer nuestras falencias y sentarnos más a trabajar y a estudiar que a pontificar desde cualquier lado, porque nos va la riqueza o la pobreza de nuestro país. Claro. Así que yo creo que tenemos que, como vos decís, no sé qué hay que hacer con estos dispositivos y borrarlo del mapa y hacer todo de vuelta o algo, pero no podemos quedarnos sentados porque no estamos... No, yo creo que vos diste en la tecla, es decir, cuando yo leía eso, que tiene algunos años, quiere decir que el número debe ser todavía mayor, decía, y aparte daba unas explicaciones digamos, de lo intrincado, de lo difícil que es, porque se van sumando resoluciones, dictámenes, excepciones, es una cosa inverosímil. Yo creo que efectivamente vos diste en la tecla, hay que hacer lo que Alejandro Magno hizo con el nudo gordiano, que nadie podía desatar, sacó la espada, cortó y se terminó con el nudo gordiano. Acá hay que cortar y empezar de nuevo, y efectivamente, con una mínima cantidad de impuestos y las tasas después correspondientes a los municipios. Pero a mí me pasó la vez pasada que había cargado en una estación de servicio del mismo color en Capital, y a 2 días después cargo cerquita de mi casa. Y entonces le digo, me sale más cara la misma marca. Y me dice, no, porque acá en La Matanza pagamos un 5% sobre el valor de las naftas al municipio. Pero yo le digo, pero eso es ilegal, porque el municipio cobra tasas, no cobra impuestos. Correcto, bueno, correcto. Pero nosotros lo tenemos que pagar Nosotros igual. Sí. Claro, bueno. Mirá vos. Bueno, entonces, en todos lados, o sea, cada vez que avanzamos, vemos algo, hay un ejemplo parecido, similar, que realmente nos desconcierta. Pero tenemos que trabajar sobre impuestos directos, progresivos y prorrateados, ¿no es cierto? Porque no puede ser que el pequeño gomero, el pequeño tornero, el pequeño mecánico, el pequeño comerciante que tiene una ganancia de, voy a poner cualquier número, ¿no?, de 1 millón de pesos por año, pague el 35% de lo mismo que pagan los grandes fondos de inversión, que encima la renta financiera no está grabada. Pero claro, no quiero adentrarme en eso, sino simplemente decir, paremos la pelota y estudiemos esto, ¿no es cierto? Estudiemos. Hay en la última reforma impositiva, en la última ley que entró, que se hizo más que nada para el tema de ganancias de los empleados, hay un pequeño capítulo que yo todavía reconozco, no lo leí porque soy ingeniero agrónomo y trabajo todos los días, no es que tengo tiempo de tanto estudiar, pero por lo menos en el proyecto había un prorrateo para el impuesto a las ganancias, dejando de lado el de los empleados, ¿no es cierto? Y creo que a mí me alentó mucho ver eso, porque pienso que es un paso en la dirección correcta. Bien, bueno, nos van quedando pocos minutos, pero vamos al último tema, que es el tema y la pregunta es, ¿vamos hacia granjas más producción agropecuaria en las unidades económicas? ¿Cómo es eso? Bueno, es algo que lo sabíamos de siempre, pero cada vez más interesante por las circunstancias que se están dando. El sistema de granja en Argentina, que vos conocés bien, o sea, mucha gente conoce bien, o sea, los pequeños productores, que vinieron de Europa hace 1870 o antes, pero más o menos esa época hasta ahora, ¿no es cierto? Vinieron y trabajaban y tenían mucha capacidad para producir todo tipo de alimentos, hortícolas, huertas, gallinas, pavos, chanchos, lo que sea. Entonces la actividad de granja en Argentina era muy fuerte. Esta actividad de granja, por razones X, que no vamos a analizar ahora, se fue deteriorando, ¿no es cierto? Y cuando se impusieron en el 2006, una cosa que yo discutí mucho con amigos del gobierno de esa época, decía, cuando se impusieron retenciones a las exportaciones de carne y se frenaron, se prohibieron las exportaciones de carne, yo le dije, ustedes, los grandes productores que tienen 100.000, 150.000, 200.000 cabezas de ganado, no les afecta para nada. Me voy a correr porque prendieron un compresor y hay mucho ruido. Pero en cambio los pequeños productores que tienen 50, 100, 150 vacas los destruye. Y al bajar el precio matan también a la actividad de granja, porque el tipo que podía vender un cabrito, un cordero, un pollo, ¿no es cierto? Si le bajan el precio de la carne,
en ese momento me acuerdo bien, creo que eran 50 pesos o 5 pesos, no me acuerdo cuánto era. Si le bajan el precio de la carne a 5 pesos, el tipo vende el pollo a 5,50, tiene que venderlo a 3, entonces ya pero van a provocar el quebranto de la actividad de granja. Y realmente eso ocurrió, o sea, se disminuyó muchísimo la actividad de granja argentina. Sin embargo, en algunos lugares de Argentina, como por ejemplo, un ejemplo que a mí me gusta muchísimo es el de la cooperativa de la Unión Agrícola de Avellaneda, que en su momento era la cooperativa, quizá lo estoy haciendo, no estoy tan informado, la cooperativa más grande del mundo, decían orgullosamente los santafesinos. Ellos establecieron una cosa interesantísima, que es integrar los productores en la actividad de granja justamente, y de tal manera balancear una cosa que es muy peligrosa o que es la actividad agrícola actual. Ustedes saben que la actividad agrícola actual exige cada vez mayores superficies para ser rentable. O sea, los pequeños colonos que antes tenían 50 hectáreas, 100 hectáreas, los 150 hectáreas ahora no pueden existir más porque el sistema actual de grandes producciones, de siembra directa, de grandes maquineras, lo dejó fuera de posibilidades. Entonces hoy día cualquier colono tiene que sembrar 1.000, 1.200, 2.000, 3.000 o 5.000, y los grandes pools de siembra siembran 10, 15, 20 o 50.000 o 100.000 hectáreas. Y los colonos se han tenido que emplear en los grandes pools de siembra, siempre como contratistas, algunos siembran, otros fumigan, otros aran, hacen las distintas tareas. Entonces el sistema es de exclusión. El sistema actual de producción agrícola es muy importante porque permite mantener 100, 120, 150 millones de toneladas que realmente sostienen gran parte de la economía argentina, pero provoca la exclusión de los productores. O sea, los pequeños productores pasan a ser prestadores de servicio de los grandes pools de siembra y van desapareciendo. Entonces ponemos un sistema de mucha producción, pero que está enriqueciendo a cada vez menor número de personas, en lugar de mantener la gran población rural que teníamos siempre desde hace 150 años. Entonces, ¿qué pasó? Esta gente estudió y empezó a hacer sistemas integrados de a 4 productores. Lo cuento brevísimamente. Los 4 productores reciben asistencia para desarrollar un pabellón de crianza de pollos parrilleros y una casa. En esa casa viven uno de los 4 productores durante una semana. Cambia la guardia el lunes, entra otro, con sus hijos o sus empleados. No pueden mandar un encargado a vivir y a cuidar los pollos durante una semana, tienen que ir ellos. Sí pueden tomar algún empleado que lo ayude si tienen pocos hijos, pocos ayudantes, pero el encargado durante una semana de la producción de pollos es el propio colono, el propio productor. O sea, no puede delegar esa función. Entonces eso le ha permitido crecer a los productores, y a tal punto que ya yo justamente ahora de regreso voy a tratar de pasar por la cooperativa de la Unión Agrícola de Avellaneda para interesarme y charlar con los técnicos, pero de todas maneras le ha permitido crecer a tal punto que la actividad de granja supera a la renta de la chacra. O sea, en estos momentos un importante número de productores, producen más de 9 millones de pollo por año, tienen como actividad de granja la primera renta. Y la chacra, la soja, el maíz, el algodón, pasó a ser la segunda renta. Entonces, se mantiene la producción agrícola que el país necesita, pero se mantiene la población rural y crece el nivel de ingresos de los productores rurales que antes tenían que abandonar los predios, vendérselo al vecino, o a los pools de siembra. Entonces, a mí me parece un ejemplo importantísimo a estudiar, y también, ¿por qué no?, a copiar o a seguir, ¿cierto? Y más que hace un año atrás, o no me acuerdo cuándo, discutíamos sobre el tema de las megagranjas chinas, ¿no es cierto? Sí. Que yo me oponía fervientemente y decía, si hay muchos productores de cerdo, ¿por qué vamos a enriquecer a un solo punto y no mantener un nivel de ingresos parejo para 10, 20, 30, 50 productores o 100 productores por cada megagranja? Que también opinaron así diversos técnicos que escuchamos en su momento sus testimonios. Entonces,
Pero acá tenemos un ejemplo que funciona, y funciona ya hace unos cuantos años. Entonces, la actividad de granja puede reproyectarse, puede volver, o sea, los sistemas integrados de integración horizontal, con responsabilidad bien clara, bien establecida para los pequeños productores, ¿cierto? Puede volver a configurar que el producto y la riqueza de la producción se distribuyan en muchas cientos o miles de familias argentinas que viven todavía viven muchísimo en el campo, muchísimos se han venido para las ciudades, pero todavía hay muchos, ¿cierto? Entonces, el problema de la matanza, como decía, el problema de Villa Domínico, de la Ferrer, no se soluciona en la Ferrer. El problema de la Ferrer se soluciona acá. Así es. Acá, en Fernández, en Pampa, el Indio, en Chaco, en cada pueblito de Catamarca, en cada pueblo de Formosa, o sea, porque hay que parar el flujo de gente que va para allá y que allá el asfalto no da fruto, el asfalto no se puede vivir del asfalto, entonces genera un desequilibrio económico y un desequilibrio social tremendo, entonces pues nosotros agarramos el diario del lunes y vemos 40 y pico de pobreza para todo el país, 53% de pobreza para Resistencia, y bueno, eso se produjo por largos años de desatino. Así es. Yo creo que como trabajador del campo que tenemos que seguir estudiando y viendo ejemplos como la Avellaneda, ¿no es cierto? La gente de Avellaneda, los gringos de Avellaneda, los colonos de esas colonias que tienen 100, 120, 130 años de trabajo en la tierra y sin embargo la están recuperando y están recuperando la población rural. Así que esa era mi otra inquietud. Bárbaro. Bueno, Humberto, te agradecemos muchísimo. Nos dejás para adelante, para el futuro, 3 temas a discutir. Los aportes que nos has hecho son realmente estupendos. Así que nos comprometemos a volver a charlar dentro de un tiempo cuando, con más información y con más reflexión, podamos seguir avanzando sobre esta materia. Y te dejamos trabajar, que vos ya que estás allá en Fernández, decís allí en Santiago del Estero. Sí. Bueno, lo que indica que hay muchos Fernández en la Argentina. Espero que todos trabajen. Muy bien. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo y gracias. Abrazo y saludos a todos. Gracias. Bueno, hemos hablado con el ingeniero agrónomo Humberto Ramírez Arbo, alguien que sabe en serio. Bueno, es decir, cada vez que hablamos con personas, tratamos de que efectivamente, no gente que nos guitarree, gente que sabe en serio porque tiene el cuerpo en el lugar, tiene el conocimiento teórico, práctico, de vida, recorriendo Formosa, Chaco, Santiago del Estero, observando de cerca todo lo que ha venido sucediendo, los desatinos, viendo desde otro lugar los desatinos de la política argentina, una Argentina que necesita que justamente tener migraciones internas, pero que vayan de la ciudad al campo y no del campo a la ciudad, que vayan de las zonas urbanas altamente pobladas a los desiertos llenos de vida que necesitamos para poder generar un buen vivir y nuevos equilibrios en la Argentina. Salir de esta zona en la que estamos, que, yo digo, de todas maneras, para no tirar malas ondas, digo, cuanto más grandes son los problemas, más lindas son las soluciones. Cuanto más grande es el desafío, más alta será la gloria. Ojalá nuestra dirigencia política se ponga a la altura de los grandes desafíos y salga, como bien reflexiona Humberto, salga de las encuestas sobre la próxima elección. No se puede gobernar bien pensando en cómo tomo una medida que caiga simpática a la población, porque de esa manera gano la próxima elección y después Dios dirá. No es así. Así no se maneja un país, no se debe manejar un país, y ojalá realmente pudiéramos avanzar en esa dirección y sentido que haría de la Argentina un lugar maravilloso, porque el país, el paisaje,
nuestro territorio, nuestro mar, nuestros ríos, el agua, las montañas, las selvas, la biodiversidad. Todo eso es espectacular. Somos nosotros los que hacemos que esto no se pueda vivir de manera más maravillosa de lo que se vive, fruto de políticas erradas. Y acá me parece que en este programa nunca caemos sobre una persona, porque miren, no hay nada más sencillo que caer sobre una persona. Esa persona, llámese como usted la quiera llamar, termina siendo el chivo expiatorio a partir del cual no resolvemos los problemas. Porque si fuera cierto que todos los problemas que tenemos son por fulano o sutana o mengano, entonces una vez que ellos ya no estén, resolveríamos todos los problemas. Falso. Así se hacen frentes políticos porque hay que sacar al que está. Y cuando se saca al que está, porque es malo, viene otro que no resuelve el problema. ¿Y por qué no lo resuelve? Porque hay problemas que son estructurales, de fondo, y que reclaman de la concurrencia de todas las inteligencias y de los mejores sentimientos de mujeres y de hombres dispuestos no a luchar por ganar una elección y derrotar al otro, sino por generar un futuro distinto. Mario, vos lo estás diciendo con total claridad. Yo venía para acá hace un rato escuchando otro informativo y bueno, informaban que seguramente la Corte estaría fallando a favor de la presentación de Larreta, ¿no? Con respecto al tema de la presidencialidad en la capital federal. Y yo me preguntaba, ¿no? ¿Qué bajo que hemos caído en la calidad política para que haya tenido que escalar a la Corte este tema y que, y que esté el país en vilo de alguna manera, ¿no? En torno a esta cuestión y que digamos se desacredita la figura presidencial, obviamente. Uh-huh. Y la verdad, los problemas de fondo siguen estando ahí sin resolver, ¿sí? Y encima la política en vez de generar espacios fructíferos de diálogo, genera conflicto donde no debe haber conflicto. Porque yo no me voy a pronunciar por una o por otra, pero está claro que una semana más o una semana menos de clase, frente al desastre que tenemos en la Argentina, frente al desastre que es el sistema educativo, frente a la economía, no es el problema de la Argentina ese. No, claro, además, Daniel, sin ánimo de criticar absolutamente a nadie, pero cuando había muy pocos contagios, se suspendieron clases. Y ahora que los contagios se fueron a las nubes, yo creo que realmente somos un país disparatado. Realmente somos un país disparatado. Por otra parte, no puede ser que si soy peronista no hay que dar clase y si soy antiperonista hay que dar clase. Basta de esto. Es decir, no podemos definir las cosas porque si me siento en un lugar o en otro lugar. No, las cosas hay que estudiarlas, ver qué es lo que más conviene y consensuarlo. Nos podemos poner de acuerdo los argentinos. Lógicamente, siempre y cuando no interfieran otros intereses intereses secundarios. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que regularmente? Mira, me mandó Miguel Pascual un minutito, lo voy a escuchar. Claro. Ahora no se necesita a las personas, no se necesita a la gente para trabajar, ya no es necesario que trabajen ellos. Entonces, ahí está el problema que hay que resolver con la parte de la educación y donde viene el asunto del IBU, como a dar un respaldo, porque la persona ahora tiene que capacitarse más, porque no se necesita como un burro de trabajo, ahora se lo necesita para su mente, así que tiene que estar muy bien capacitado, tiene que estudiar, tiene que saber muchas cosas más. A ese sí todavía lo necesitamos entre todos, pero políticamente está despreciado el trabajo en este momento, inclusive en los valores de las cosas hay mucho más sobre el insumo que sobre el recargo por el valor laboral que tiene eso. No se paga el trabajo y bueno, eso es consecuencia también de los que lo compran. Nosotros mismos queremos comprar lo más barato, entonces compramos las cosas industrializadas y no pensamos, es más fácil comprar que
y vender, que a lo mejor que crear, que construir, que cultivar. Eso es una cuestión educativa desde el punto de vista conceptual que tenemos que recuperar. Y bueno, se estaba refiriendo a lo que habíamos hablado en la primera hora sobre el ingreso básico universal. Uh-huh. Y efectivamente es así como dice Miguel, es decir, hoy es probable que tal cual existió el empleo, tal cual existió en el pasado, no tengas pleno empleo, pero nosotros necesitamos trabajo para todos, que no es lo mismo que pleno empleo. No, claro. Pero sí trabajo para todos. E ingresos para todos. E ingresos para todos. Ahora, hay una hermosa frase de Federico Engels, donde Federico Engels dice que los economistas plantean que el trabajo es la fuente de la riqueza. Y Engels dice, es cierto, tanto como la naturaleza que le da los medios para que esa riqueza pueda ser creada. Pero eso es tan solo desde un punto de vista economicista. Desde un punto de vista más profundo, se puede decir que el hombre es el fruto del trabajo. Es decir, que el trabajo hizo la transformación del mono en hombre. Es decir, que si nos remontáramos quizás cientos de miles de años atrás, o quizás más de 1 millón de años atrás, nosotros, nuestros antepasados, prácticamente seríamos simios. Pero ¿cómo mutamos de aquel estadio primitivo a esto que somos hoy? Fundamentalmente por el trabajo. Claro. Y el trabajo nos define. Cuando decís, ¿vos qué sos? Y bueno, yo soy médico, yo soy albañil, yo soy carpintero, yo soy zapatero. El trabajo define. Entonces, el trabajo es fundamental para la vida, nunca va a ser el fin del trabajo. Ahora, qué confusión en mucha gente, ¿no? Confundir trabajo con salario. Claro. Entonces, y creer que solo vale aquel trabajo que genera plusvalía para otros. No, el trabajo es mucho más que eso, pero nunca va a desaparecer el trabajo, porque si desapareciera el trabajo, ¿cómo llegarían los frutos con los que nos alimentamos todos los días? ¿Cómo sería la cocina, digamos, esos frutos que transformamos en comida al mediodía? ¿Cómo sería después de la comida la limpieza? El trabajo no va a desaparecer jamás. Nunca va a desaparecer el trabajo. Y el trabajo, lo que sí se podrá discutir es qué formas del trabajo van a ser robotizadas y superadas, felizmente, como en un puerto al hombro de trabajadores que cargaban bolsas de 150 kilos se lo suplanta con una cinta transportadora y entonces no se rompe la columna vertebral de un ser humano para transportar los bienes. Todo eso está bienvenido. Cómo se saca a un hombre de una línea de producción donde se pasa 8 horas ajustando una tuerca y un robot lo hace en su lugar. Excelente, sí, bienvenido. Pero vos fíjate qué contradicción, ¿no? Por un lado, la tecnología escala las formas de producción y eso abarata las cosas y nos acerca a los bienes. Pero por otro lado, el trabajo tiene ese encanto, ¿no? De llegar un sábado a tu casa y agarrar el formón y las herramientas de carpintería y hacer un banquito para tu nieto, ¿no? Y es una cosa terriblemente gratificante, o plantar un huerto en el fondo de tu casa y ver cómo crecen los frutos de la tierra. O sea que el trabajo tiene infinitos costados. Así es, vos sabés que hay una anécdota que debe ser falsa, pero dicen que Einstein tenía una casa, viste, como en Estados Unidos, que no tienen rejas, y entonces él tenía como un hall ahí donde entonces se sentaba a pensar. Entonces dice que pasa un vecino y le dice, buenas tardes, don Albert, ¿no? ¿Descansando? No, le dice, estoy trabajando. Claro. Pero dice que otro día estaba cortando el pasto. Entonces, buenas tardes, don Albert, ¿está hoy trabajando? No, estoy descansando. Fíjate vos, ¿no?
qué interesante. La connotación del trabajo como algo creativo e incluso el trabajo como algo recreativo. Es decir, Claro. en los dos niveles, el trabajo es fuente, base de la vida, fundamento de la vida, Bueno, yo de los seres humanos. que tengo un nieto de 3 años y una de las cosas que le construyó su padre a mi nietito, que vive en Alemania, fue un banco de trabajo donde tiene su serrucho, su martillo y una cocinita, toda a escala de su pequeña estatura, ¿sí? Donde él ensaya el placer del trabajo. Efectivamente. Bueno, nosotros nos vamos despidiendo, porque ya, ¿qué vamos a tratar mañana? Alguien nos va a preguntar. Bueno, miren, mañana vamos a tener un programón también. Vamos a estar hablando con Pablo Martorelli, presidente del Instituto Argentino de Ferrocarriles. Alguien que desde 1974 participó en más de 4.600 obras ferroviarias o relacionadas a los ferrocarriles, y le vamos a hacer preguntas excelentes. ¿Es necesario desarrollar una moderna red ferroviaria? No nos lo va a decir alguien que, como nosotros, puede opinar, sino alguien que está absoluta y totalmente ligado, y que además es presidente del Instituto Argentino de Ferrocarriles. Hoy pasaba hace un rato por los terrenos de Aedo que te comenté, ¿no? Que bueno, hay intrusiones y demás, y veía semejante instalación ahí parada de ese proyecto faraónico que lo dejaron por la mitad, del que ya no se habla más, como que está ahí enterrado. Nos olvidamos, $3.000 millones, enterrados en las catacumbas de Buenos Aires. Así es. Lo vamos a tener también mañana, Daniel, a Nahum Klicksberg, pero no hablando de los temas con los cuales hemos tenido grandes entrevistas con él, sino de 3 propuestas prácticas al gobierno nacional para disminuir las muertes. 3 propuestas prácticas al gobierno nacional para disminuir las muertes y poder volver más rápido a la nueva normalidad laboral y social. Y por último lo vamos a tener a Carlos Méndez. Piñera pierde reclamo ante Tribunal Constitucional. ¿Qué pasa con las elecciones del 15 y 16 de mayo? Temas extraordinarios que vamos a tener mañana aquí en La Brújula. Interesante por el tema Radio La Luna. Chileno, interesante para seguirlo, complejo, pero realmente es decir, la participación de Carlos Méndez como columnista, llevando adelante un análisis sistémico sobre el proceso chileno, más otros que rodean a Chile, pero realmente el día que podamos repasar la totalidad de todas esas entrevistas, creo que va a salir un gran libro sobre la dinámica increíble que toma Chile desde octubre del 2019 a la fecha. Una dinámica que realmente va a ser para más de un libro seguramente. Así que mañana nos encontramos aquí a las 12 en La Brújula por Radio La Luna AM 1140. Siga ahora con Beto Perdomo en esta misma emisora. Chau, hasta mañana.